Toluca sigue convertido en una máquina de hacer goles y ahora le clavó 3 al Puebla. Y qué tristeza, la verdad, porque el conjunto poblano, los primeros 10 minutos, no te digo que hubiera mostrado un grandísimo fútbol, no, pero cuando menos se veía con una idea sólida en defensa, tratando de generar opciones interesantes, donde incluso Pau López tuvo que intervenir de forma importante en el primer tiempo. A Julio González no lo vimos más que en el gol, que por cierto, qué golazo de Gallardo. Pero pasando eso y las intervenciones de Pau López, el partido fue un mero trámite para el Toluca, porque entendieron con esa línea de 3, 2 carrileros, abrir a esa línea de 5 que había plantado Puebla, tratar de generar por carriles centrales, en donde Héctor Herrera y Marcel Ruiz, si bien es cierto, no tuvieron el partido más brillante, no se enfrentaron a ningún tipo de resistencia en medio campo y empezaron a dar pases tan, digamos, en una avenida tan enorme que era ese hueco entre medio campo y la saga de Puebla. Una locura. Bueno, hasta Julio González en las intervenciones que tuvo se veía con una cara de Dios mío, ayúdenme un poco. Pero ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Pau López, Paulinho y Alexis Vega, los 3 de Toluca. En lo peor ponemos a Franco Moyano, Juan Fedorco y Luis Quiñones, los 3 de Puebla. Empezamos con lo táctico, te explico. Puebla arrancó con la ya mencionada línea de 5-3 en medio campo y 2 en ataque, mientras que Toluca estaba con una especie de 3-4-3, que hubo variantes, porque cuando Puebla empezó a atacar un poquito, sí retrocedían tanto Juanpi Domínguez como Gallardo, y fungían una línea de 5-5-2-3 que de repente se convertía también en un 5-3-2, porque Gacelo y Paulinho se quedaban más adelantados y Vega se terminaba inculcando un poco más atrás para generar desde medio campo. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Fue un tanto escueto, porque Puebla sí generaba amplitud, llegaban también el medio campo, particularmente los laterales, aquí era un mano a mano, 3 contra 3. La situación es que no tuvieron tanta bronca, porque sí, creo que fueron más errorcitos. Por ejemplo, en un pase que Pereira le deja el balón súper cortito a Pau López, luego comprometió una primera vez. En un centro, Pau López hizo otro gran achique. Después tiros de media distancia que Pau embolsó de una forma sensata. Después de eso, párale de contar, porque simplemente Puebla de cierta forma terminó retrocediendo un poquito más el esquema debido, ojito, al golazo que cayó. ¿En qué sentido? Como Toluca empezaba a atacar con un 3-4-3 o en ocasiones Paulinho se botaba, Gacelo entraba y Vega se quedaba como una especie de interior o de creativo, era un 3-4-1-2 en donde Vega tenía toda la libertad, subían los laterales, llamémosle tanto Juanpi como Gallardo, y fue justo en la jugada del gol donde Gallardo estaba del otro lado de la cancha que sacó un riflazo en medio de la línea de 5, porque el medio campo en esa jugada ni se apareció, al igual que el resto del partido. Golazo, esquinadito, medianamente raso. Julio González estiró cuál largo es, pero no iba a llegar ni en moto, compadre. Ahora, ¿qué terminó sucediendo después de esto? Que Puebla se replegó, generó muchísima amplitud, tapando, ojo, sí, esta línea de 5, pero la línea de 3 mediocampistas estaba demasiado abierta y clarito se notaba que tal vez la intención de Guede era que los delanteros fueran la primer línea de defensa tapando líneas de pase. Es decir, observa esto, los delanteros quedaban en medio de los huecos que se generan entre medio campo. ¿Cuál es la intención de este tipo de planteamientos? Que los contenciones y el interior de Toluca, en este caso Marcel, Héctor Herrera y Alexis Vega, que estaba botándose por donde se le pegaba la gana, no tuvieran tanta libertad para conectar, no por una marca fija, sino porque les tapan líneas de pases y trataban de perfilar. La idea era: los centrales anticipan o simplemente recorren la línea y obligan a que se amontonen otra vez y, digamos, juegan cuidando el fuera de lugar, llamémoslo de esta manera. Si tú me preguntas qué de todo esto terminó sucediendo por parte del planteamiento de Puebla, nada, absolutamente nada, porque incluso llegábamos a ver hasta 2 bloques de 5, ya que Toluca estaba totalmente echado para atrás. Vaya, veíamos a Juanpi, veíamos a Gallardo, veíamos a Paulinho y a Gacelo moviéndose bastante bien. Si por alguna razón Puebla tomaba el balón, simplemente se replegaba nuevamente y se convertía en una especie de 5-3-2 o nuevamente en un 5-2-3, un 3-4-3, es decir, Toluca simplemente ampliaba, generaba presión, recuperaba el balón en medio campo y otra vez a generar construcción de juego, pero Puebla se replegaba, ya no tapaba tanto líneas de pase. Esto que se generó, que hicieran tantos trazos del juego, que por ahí Vega
se movía por donde quisiera. Si generaba diagonales, esto me gustó, Gacelo o Paulinho generaban movimientos sin balón, incluso triangulaban, tocaban, volvían a buscar la típica regla más básica, tocar y mover siempre buscando una doble opción o tener siempre un triángulo. Y esto fue lo que le funcionó mucho a Toluca. Lo vimos en la recuperación del partido anterior contra Necaxa, que iban perdiendo 2-0, y acá lo estuvieron ejerciendo más, obviamente, con una muchísimo menor resistencia por parte de Puebla, porque en serio, el medio campo estaba perdido. Bueno, Gularte y Julio González eran, creo que, lo más rescatable de Puebla y estaban desesperadísimos porque incluso los balones llegaban cruzados y párale de contar. El penal, evidentemente, que cayó sobre Paulinho, sí era un penal, un pequeño patadón aquí cerca del tobillo, tendón de Aquiles y demás, que afortunadamente no pasó más porque, digamos, tampoco fue tan marcado, pero lo cobró perfectamente bien Vega. Después de esto, párale de contar. Ya Puebla, no te digo que haya entregado el partido, sino que simplemente era mucho pase lateral y Toluca simplemente se dedicó incluso a tener a un solo central, adelantar un poco más a los otros dos, poblar el medio campo, entró Canelo Angulo, empezaron a generar otro tipo de llegadas, Vega se movía por donde se le pegaba la gana, incluso ya se estaban jugando todavía más arriba, ya era una especie de 4 atacantes, un interior, otros 4 en medio campo y un central que era Pereira o era Briseño, dependiendo, porque Pau López estaba muy cerca y cualquier situación cortaban las ideas. Es decir, Toluca, digamos que ejemplificó aquí lo que le funcionó contra Necaxa en buscar la doble opción de pase y siempre triangular. Hubo muchas triangulaciones, lo cual me gusta, movimientos con y sin balón. Pero Puebla no presentó una importante resistencia y al final de cuentas terminó siendo un trámite para los del Turco Mohamed, que de a poco van avanzando, se van consolidando, ya han concretado varias goleadas en este torneo, pero también, como bien se mencionaba en la transmisión que estábamos viendo, le ha costado a este plantel adaptarse en los partidos donde hay mayor exigencia. Sin embargo, creo que lo van trabajando de una forma correcta. Es lo que nosotros vimos en este compromiso. Si tú quieres agregar algo más o tu opinión a este análisis, por favor, todo déjalo en la cajita de comentarios.